En la modalidad 2, para estudiantes de posgrado, docentes e integrantes de las ONGs, la ganadora es Mayra Natalia Parra Salazar con el proyecto Territorios en Venta, ruta de la minería mecanizada en regiones de exclusión y pobreza, en el caso del Alto San Juan Chocuano. Les agradezco mucho que estén acá acompañándonos y muchas gracias a la Fundación Premio Jorge Bernal y a Confiar por esta oportunidad tan grande que nos han dado de financiar nuestras investigaciones. Pues como oyeron, el tema que voy a tratar es minería mecanizada en el Alto San Juan Chocuano. Es un tema complejo, muy complejo. Yo diría que es tan complejo porque precisamente ese problema que yo tuve la idea de investigar es uno de los problemas más importantes, no solamente del país, sino de Latinoamérica. Siendo así, me siento con una responsabilidad bastante alta para asumirlo. ¿Qué concretamente voy a trabajar? Resulta, pues es importante como que conozcan mi historia personal de acercamiento al tema para que comprendan qué es por qué la minería de oro, que se supone que debería traer riqueza y que además es puesta como uno de los grandes hitos del desarrollo en Colombia, yo la voy a trabajar como algo que puede generar pobreza. Resulta que yo simplemente estaba interesada en las repercusiones ambientales que tiene la minería mecanizada en una región tan importante para el país, tan importante en términos ecosistémicos como lo es el Chocó biogeográfico. Inicialmente esa era mi preocupación. Llegué a Condoto a estudiar los efectos. Condoto es un municipio de Chocó que queda en el San Juan Chocuano, es decir, como hacia el suroccidente, bueno, centro-occidente más bien del Chocó, cerca del río San Juan. Llegué a ese municipio con la intención de ver los efectos ambientales de este tipo de actividad y me encontré con algo que yo no esperaba. Cuando uno entra a una zona de minería, pues uno empieza o tiene la idea de que va a encontrar muchísima bonanza, ¿sí? Que va a encontrar, mejor dicho, la gente muy pudiente y una dinámica comercial muy activa y bancos y no sé, una dinámica completamente distinta a la que me encontré. Yo llegué y no había productos en las tiendas, no había dinero para hacer transacciones económicas, entonces usted tiene que ir allá con la plata exacta porque si no, no hay de vuelta. No había gente, visitantes, no había turismo, no había nada de lo que yo creí que iba a encontrar. Encima, no había oro. Se supone que Condoto es una de las zonas, durante la segunda mitad del siglo XX, fue considerado el primer productor de platino y oro en el mundo. De allá sacaron muchísimo platino para financiar la Segunda Guerra Mundial, para las armas y para todo lo que necesitaban. Yo esperaba encontrar ese mismo Condoto o por lo menos algo similar y encontré un panorama desolador. Encontré un paisaje totalmente transformado, sin árboles. La selva que yo esperaba encontrar en un Chocó biogeográfico, no la encontré en ninguna parte. Encontré solamente pozos que fueron dejados por trabajar la tierra en búsqueda del metal, pero que no fueron después retrollenados. Entonces simplemente está el hueco inmenso con agua en muchos casos, que genera enfermedades, que atrae muchísimo el dengue. Además, los árboles escasos, los que estaban apenas son algunos cuantos de reforestación o de crecimiento espontáneo. Encontré en términos ambientales realmente un panorama muy triste, muy desolador. Y encima eso se completa con la situación social. ¿Qué pasa? ¿De qué va a vivir una comunidad que durante toda su historia vivió de la explotación del oro y el platino si en este momento esos minerales están agotados? ¿De qué viven? Destruyeron todo su territorio, destruyeron todo lo que tenían, ¿sí? No tienen, los suelos quedaron infértiles, no son aptos para la agricultura porque lo que queda sobre el suelo es simplemente cascajo. Cascajos le llaman a
a la tierra removida después de ser trabajada para la minería. Es un panorama muy preocupante, porque es que Chocó está muy articulado con la dinámica económica del país, ¿sí? A través de la explotación de oro. El país necesita de esa explotación de oro que se realiza en Chocó. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la comunidad que hay ahí? Los servicios inexistentes. Las carreteras aparecen en los mapas de construcción de carreteras como si estuvieran pavimentadas, pero yo las he usado y no hay carreteras pavimentadas, la mayoría son trochas. Todavía en pleno siglo XXI, que uno diría, sí, y en una región tan supuestamente rica, no hay luz, no hay agua potable, no hay centros de salud. Entonces son condiciones que llamaron mucho mi atención y que me hicieron preguntarme qué es lo que está pasando, cuál es la relación entre la minería, la pobreza y los territorios. Entonces, mi proyecto, como ya se mencionó antes, es Territorios en Venta, como una pregunta, ¿sí? Como una pregunta de investigación. Y parte de esa pregunta porque yo encontré que la forma que están encontrando esas comunidades para sobrevivir, para seguir subsistiendo, ahora que la minería está pasando por una fase tan complicada, pues es vender sus territorios. Están preparando todo para que cuando lleguen las multinacionales, pues ellos saquen el mejor pedazo. Suena un poco grosero, pero así es. O sea, están viéndose obligadas, la minería y la dependencia de esa actividad económica está obligando a las comunidades a vender sus territorios. Lo que uno dice es, ¿el territorio se puede vender? Sí. Algo por lo que en el caso de lo que yo estudio, que es de comunidades negras y que han luchado tanto por la titulación colectiva y que hablan de que son territorios ancestrales, simplemente ¿se puede vender un territorio ancestral? Pues se está viendo, sí, y se está viendo como consecuencia de esta actividad que se plantea en el país como uno de los motores del desarrollo. Entonces creo que es un tema realmente importante, realmente fuerte para trabajar. Mis pobres padres sufren mucho cada que yo voy de campo porque pues sienten temor del sitio al que voy, por todo lo que hemos visto en las noticias, creo que muchos, sobre la explosión de la destrucción de maquinaria pesada, los vínculos con minería ilegal. Yo les digo, pues, no es tan distinto realmente, no es que uno vaya ya como a una zona de guerra. Lo más difícil de hacer este trabajo es enfrentarnos con una realidad nacional tan fuerte y tan aguda que aparentemente, o que por lo que he podido estudiar, no le veo como una buena resolución. Realmente los procesos de titulación que se están adelantando en el país, digamos que hasta el momento está frenado esa maquinaria imagínense frenado, maquinaria del oro por falta de títulos mineros. ¿Sí? Cuando salgan los títulos mineros, que debe ser pronto, se propone que esos territorios se van a vender a las multinacionales y ¿sí? ¿Qué va a pasar con las comunidades? Entonces mi proyecto obviamente no pretende, bueno, sí quisiera resolver todas esas preguntas, pero pues son muy ambiciosas. Quiero por lo menos invitar a la reflexión sobre esto, ¿sí? Y mostrar de manera gráfica, mediante imágenes, contar lo que he visto en Chocó. Quiero que otra gente lo conozca, quiero que en Latinoamérica lo conozcan, porque no es el único caso. Estuve hace poco en el Amazonas peruano y me pasó lo mismo que en Chocó. Me fui a buscar selva y encontré huecos, encontré tierra, encontré ganadería, encontré minas de kilómetros y kilómetros y nada de árboles. ¿Sí? Y con todos los problemas ambientales, todos los problemas sociales que trae consigo la minería, y aún así sigue extendiéndose. Entonces yo quiero a través de este trabajo invitar a la reflexión sobre eso, a las comunidades que practican la minería, pero también al resto de la sociedad, ¿sí? Porque es que es un tema que está en auge y es un tema que no está simplemente para que digamos, uy, no, es que eso está muy peligroso. No, es un tema realmente que tenemos, o sea, que hace parte de la agenda nacional. Ahora cuando escuchaba la conferencia inaugural,
veía que en la agenda de La Habana, por ejemplo, ese tema de los recursos naturales, parece ya, ¿cierto? A un lado. Bueno, no está allá, pero debe estar en la nuestra. Es vital que esté en la nuestra, es vital que esté en la agenda de la sociedad civil. Como producto del premio, entonces, bueno, el dinero, la verdad, me va a ser muy útil para el trabajo de campo porque yo voy a explorar entonces la ruta que es desde Condoto, Ismina y además un municipio que se llama Novita. En algunos casos debo desplazarme pues por trochas, grandes distancias, otros casos es por vía fluvial, entonces sale bastante costoso. Y le llamo ruta de la minería mecanizada en el Alto San Juan Chocuano, porque precisamente yo vi que la gente de Condoto, como estaba tan pobre, como no había mineral, entonces estaba yendo a conseguir el mineral en Novita, ¿cierto? O sea, viaja horas, muchas veces a pie, para ir a barequear en otros lugares. Y además la gente en Novita lo que hace es que allá en Novita queda en un enclave por allá, lejos de todo. Pero ellos para conseguir la maquinaria, para conseguir el combustible, para conseguir los recursos necesarios para la explotación minera, se desplazan hasta Ismina. Entonces hay como una cadena de producción del oro y yo la voy a estudiar como foco para comprender esas dinámicas de las que les he hablado. Como parte entonces del premio, los productos que pienso entregar son inicialmente un artículo en el que hable sobre la relación entre minería, territorio y pobreza, desde una perspectiva sociológica, que es para lo que estoy estudiando, y un sitio web. Quiero ese sitio web, me empeñé en hacer ese sitio web porque me parece una forma más democrática y amplia de hacer circular ese conocimiento que pretendo generar mediante la investigación. Les agradezco mucho.